Cuando la estación científica Erebus, en pleno corazón de la Antártida, envió una señal de alarma, nadie le dio importancia. En condiciones como esas, los equipos suelen fallar y las breves interferencias en la radio son algo habitual. Pero esta vez todo fue diferente. Antes de que se cortara la comunicación, se registró un mensaje codificado según el protocolo de emergencia. Contenía solo unas pocas palabras. Se ha encontrado algo, imposible de describir. Después de eso, silencio. El centro de control en Australia intentó restablecer el contacto, pero la estación no volvió a emitir. 24 horas después, un equipo de respuesta de emergencia fue enviado a la zona. Faltaban unas 48 horas para la llegada del equipo de rescate, y durante todo ese tiempo comenzaron a circular rumores en Internet. Alguien mencionó actividad sísmica, otros afirmaban haber visto el movimiento de maquinaria pesada a través de la plataforma de hielo. Todo parecía una histeria común. Sin embargo, el interés creció aún más cuando de repente se restringió el acceso a la información y todas las publicaciones que mencionaban la estación Erebus empezaron a desaparecer. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, la estación estaba vacía, no había señales de lucha ni indicios de catástrofe. Todo el equipo se encontraba en perfecto estado de funcionamiento. Las reservas de comida y agua estaban intactas, pero no había personas, ni siquiera huellas en la nieve, como si se hubieran esfumado. Lo único que encontraron fue un archivo cifrado en el disco duro del ordenador principal. En él se encontraban archivos cuya última modificación databa de 3 horas antes de la señal de auxilio. Los mejores especialistas intentaron averiguar qué contenían. Sin embargo, ni siquiera ellos pudieron explicar una extrañeza. En las grabaciones de las cámaras de vigilancia, situadas alrededor del perímetro de la estación, durante las últimas horas, nadie entró ni salió. ¿Cómo desapareció todo el equipo? Y mientras los expertos debatían sobre la naturaleza de la desaparición, uno de los operadores notó algo extraño al fondo de una de las cámaras. Un movimiento bajo la superficie del hielo. Una enorme sombra, como si pasara lentamente bajo la estación. En ese momento, nadie entendía aún qué era exactamente lo que habían captado en la cámara, pero alguien en un departamento militar secreto comenzó a actuar de inmediato, porque algo similar ya había sucedido antes, pero no aquí y no en nuestra época. 6 días después del incidente en la estación Erebus, una red de sensores sísmicos distribuidos por la Antártida como parte de un programa internacional de monitoreo registró una serie de vibraciones inusuales. No se parecían a los temblores estándar de origen tectónico. Eran vibraciones lentas, como prolongadas, intermitentes, pero con una lógica clara en los intervalos. Los científicos lo llamaron eco subglacial. Lo más extraño era que la fuente de las señales se encontraba en una zona donde antes solo se había registrado una masa continua de hielo y roca. No había cavidades ni anomalías geotérmicas allí. Sin embargo, ahora esas señales de eco se repetían con una periodicidad determinada, como si alguien o algo se estuviera moviendo. Para su verificación, se conectaron radares satelitales. Y fue entonces cuando llegaron los primeros datos que desconcertaron incluso a los geofísicos más experimentados. A más de 2 millas de profundidad bajo la superficie, en la zona de la depresión subglacial, se distinguía una forma que recordaba a un cuerpo alargado de varias decenas de pies de longitud, sin contornos definidos, pero denso y con estructuras internas. Al principio se supuso que era simplemente una ilusión óptica. Sin embargo, después de 3 días, la forma comenzó a cambiar de posición. La masa de hielo alrededor se desplazó. Eso significa que el objeto no es estático. Eso era imposible. Allí no existen condiciones para el movimiento. La temperatura es inferior a -90, la presión es extrema y el acceso al oxígeno es nulo. Pero la forma se movía. Tras este hallazgo, la información pasó de inmediato a circulación restringida. Los científicos independientes fueron apartados de la investigación y en su lugar llegó un equipo controlado por las estructuras estatales. En los informes aparecieron nuevos términos: cuerpo anómalo, masa biológica no clasificada, conservación preliminar. Uno de los científicos escribió en su blog personal que este es el mayor descubrimiento desde los dinosaurios. Ese blog fue eliminado 3 horas después, y el propio autor abandonó repentinamente el proyecto. Algo se movía bajo el hielo, y ese algo tenía una forma que la ciencia tendría dificultades para explicar. Cuando la información sobre la anomalía bajo el hielo comenzó a filtrarse en los círculos científicos, uno de los geólogos que trabajaba en una región vecina de la Antártida decidió comparar las coordenadas con sus propias notas. Hace 5 años, su grupo realizó perforaciones en la zona de una antigua plataforma continental que quedó bajo el hielo hace decenas de millones de años. En ese entonces, se toparon con un gran fragmento de roca en el que se podía distinguir la silueta de una estructura ósea. Según una evaluación preliminar, podría tratarse de una parte de un cráneo, pero su tamaño no correspondía a ningún animal conocido que habitara las aguas antárticas. En ese momento, el hallazgo fue atribuido a una reconstrucción fallida. Decían que no estaba claro qué era y que probablemente se trataba de la superposición de diferentes capas de roca. El artefacto fue enviado a un almacén cerrado en Nueva Zelanda y quedó en el olvido. Pero ahora, teniendo en cuenta los nuevos datos, el geólogo ha iniciado una revisión de los materiales. Con el nuevo análisis mediante tomografía tridimensional quedó claro,
No se trata de una superposición, sino de una parte de un cráneo masivo. Tenía una cavidad bajo el ojo, un arco mandibular robusto y una curvatura característica, típica de los depredadores del Mesozoico. Lo más inquietante es que la estructura ósea resultó ser más densa que la de los dinosaurios conocidos, lo que indicaba o bien un modo de vida inusual o bien un entorno marino con condiciones extremas. Un cráneo así podría haber pertenecido a una criatura similar al mosasaurio, pero que superaba los tamaños conocidos. Los científicos evitaban hacer declaraciones sensacionalistas, pero los informes internos ya contenían frases como depredador marino anómalamente desarrollado y especie desconocida del período Jurásico o Cretácico. Cuando se compararon las coordenadas del hallazgo y las anomalías bajo el hielo, se descubrió que ambas se encontraban en la misma línea geológica. Y si se trata del mismo organismo, entonces estamos ante una criatura cuyas dimensiones podrían alcanzar la longitud de un autobús. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo pudo una criatura así conservarse o incluso existir en la actualidad? Para comprender la naturaleza del hallazgo, un grupo de paleontólogos inició una revisión urgente de los datos de archivo sobre depredadores marinos que existieron hace millones de años. Y cuanto más profundizaban en su investigación, más paralelismos se encontraban con especies que realmente existieron, especialmente con una, el Liviatán melvillei. El Liviatán era una ballena depredadora gigante que vivió hace aproximadamente 10 millones de años. Poseía enormes dientes de más de un pie de largo y competía en ferocidad con el megalodón. Sin embargo, en la Antártida nunca se habían registrado hallazgos similares y esto generaba aún más preguntas. Algunos hallazgos fósiles relacionados con los mosasaurios, reptiles marinos de hasta 60 pies de longitud, también indicaban la posible distribución de estas criaturas por todo el hemisferio sur. Ahora imagina, si realmente existieron tales especies en esas aguas y se ha encontrado un fósil en la zona de su antiguo hábitat, ¿podría ser que un ejemplar de alguna manera quedara atrapado bajo el hielo? Teóricamente sí. Y este tipo de ideas se han planteado en la comunidad científica antes, no como un hecho, sino como una posibilidad hipotética. Y ahora, una comparación. El escaneo de la masa de hielo mostró una estructura que recuerda a una columna vertebral de más de 40 pies de longitud. Esta cifra encaja perfectamente dentro de los parámetros de los conocidos depredadores gigantes. Por ahora, esto es solo una sombra en la pantalla. Pero las coincidencias resultaban inquietantes, especialmente cuando la forma comenzó a moverse. El equipo que realizaba la perforación en la zona de la depresión subglacial se encontró por primera vez con que la barrena se desvió bruscamente hacia un lado. Era como si hubiera chocado contra algo blando, denso, pero no rocoso. El análisis de las muestras extraídas mostró un alto contenido de materia orgánica y rastros de calcio, componentes típicos de los restos de organismos vivos. Tras una serie de pruebas, se tomó la decisión de bajar una sonda con cámara por el pozo. La imagen obtenida a más de 1,5 millas de profundidad estaba borrosa, pero mostraba claramente algo que recordaba la textura de la piel. Una piel de superficie rugosa, casi acanalada, como la de grandes reptiles marinos. Al mismo tiempo, en el exterior de la cúpula de hielo, justo debajo de la estación, aparecieron grietas de forma inusual. Parecían enormes surcos longitudinales, como si alguien o algo se hubiera aferrado al hielo. El tamaño de estos surcos superaba los 15 pies. Ningún animal moderno podría haber dejado tales huellas. Se decidió retirar a la mayor parte del equipo, pero uno de los ingenieros logró tomar mediciones y subir los datos a un servidor externo. Estos datos fueron posteriormente analizados por expertos independientes. Uno de ellos afirmó que la estructura del hielo en la zona de los surcos estaba deformada desde el interior, como si algo se moviera lentamente bajo ella, pero con una masa enorme. Y entonces surgió la primera hipótesis seria. Quizás, bajo el hielo, no haya solo restos. Tal vez se trate de una criatura sumida en un estado de profundo anabiosis. ¿Cómo es posible esto? Cuando las muestras orgánicas extraídas del pozo de hielo llegaron al laboratorio, los expertos esperaban ver el cuadro típico de los fósiles antiguos: células destruidas, fragmentos de tejidos, rastros de mineralización. Pero lo que descubrieron contradecía los conceptos biológicos fundamentales. En algunos fragmentos microscópicos se encontraron restos de colágeno, una proteína que rara vez se conserva durante más de unas decenas de miles de años, especialmente en el ambiente agresivo del permafrost. Además, en los tejidos se conservaron estructuras claras de capilares y lo que externamente parecía ser núcleos celulares. Esto significaba que las muestras podían tener no millones, sino como máximo decenas de miles de años. Esta conclusión llevaba a dos explicaciones. O bien se trata de material biológico muy reciente que de algún modo llegó a las capas profundas del hielo, lo cual es casi imposible, o estamos ante un fenómeno único de conservación en el que la materia orgánica pudo preservarse en estado congelado durante un tiempo increíblemente largo. La comunidad científica se dividió. Algunos hablaban de un gran avance, otros de una falsificación, y otros más pedían guardar silencio hasta que concluyera el análisis. Pero parte de los datos ya había llegado a la red, ya fuera por error o intencionadamente, y entre esos datos había fotografías de la estructura
estructura de tejidos, casi idéntica a la de los grandes mamíferos marinos. ¿Qué significa esto? Si suponemos que bajo el hielo no se encuentra simplemente un depredador del Mesozoico congelado, sino un fragmento de un organismo conservado, entonces surge la pregunta más inquietante. ¿Podría haber sobrevivido millones de años en estado de anabiosis? Tras el aumento de actividad alrededor de la estación Erebus y las anomalías bajo el hielo, el gobierno cerró repentinamente el acceso a la región. Toda la comunicación, satélite, radio, internet, fue bloqueada formalmente por el tiempo que duraran los trabajos de mantenimiento. De hecho, comenzó un aislamiento total de la zona. Los grupos científicos de otros países, que antes trabajaban cerca, fueron evacuados de emergencia. Sin embargo, la razón oficial resultaba absurda, la amenaza de un colapso del hielo. No obstante, los geólogos no registraron ningún indicio de inestabilidad. Además, investigadores independientes señalaron que, por alguna razón, se estaban eliminando artículos científicos publicados en los últimos meses relacionados con la geología y la biología de la región antártica. Los periodistas intentaron averiguar más detalles, pero nadie respondía a sus solicitudes. Un bloguero popular, conocido por sus investigaciones reveladoras, publicó una entrada con supuestas imágenes satelitales de la zona. Una hora después, su cuenta fue eliminada y él mismo declaró que se había equivocado y borró todos los videos. En medio de este silencio, los especialistas que tenían acceso al proyecto comenzaron a hablar de forma anónima. Uno de ellos informó que había visto parte de un informe sobre posible actividad biológica en el interior del hielo. Otro mencionó que al organismo se le podrían haber creado condiciones en las que sería posible la reactivación temporal de las células. Otro más dijo que no encontraron un cuerpo como tal, solo una huella, como si algo hubiera abandonado el hielo muy recientemente. Cuando el silencio se vuelve total, eso siempre significa que alguien teme al ruido. Con el objetivo de verificar toda la información recibida, un grupo independiente de investigadores decidió crear un mapa tridimensional de la zona bajo el hielo utilizando los datos satelitales disponibles, antiguos escaneos y cálculos. Lo que recrearon resultó ser inesperado. Bajo el hielo antártico realmente existe un sistema de túneles y cavidades kársticas, conectadas a una red de lagos subterráneos. El más grande de ellos es el lago Vostok, conocido por la ciencia desde hace tiempo. Sin embargo, junto a él se encontraron formaciones no registradas. Una de ellas, una depresión alargada que se adentraba casi 2 millas en profundidad, tenía la forma de un túnel casi vertical. En su fondo se encontraba una cueva del tamaño de un edificio de varios pisos. Estaba rodeada de hielo denso y tenía su propia fuente de calor, probablemente de origen geotérmico. Los biólogos habían supuesto desde hace tiempo que tales zonas podían sustentar vida, aunque fuera microscópica. Pero ahora se trataba de un vacío en el que, teóricamente, podría caber una criatura de proporciones colosales. Y si esa cavidad estuvo conectada de algún modo con el océano hace millones de años, realmente podría haber entrado allí un animal grande, y si las condiciones de hermeticidad y temperatura se mantuvieron estables, incluso haberse conservado. Sin embargo, ese no fue el principal descubrimiento. En la cueva se encontraba una estructura que recordaba una huella, enorme, en espiral, con líneas que parecían rastros de músculos y piel. Fue registrada a una profundidad de casi 3 millas, y en una de las exploraciones algo se movió, literalmente 1,5 pulgadas. El movimiento fue registrado por los instrumentos. Algunos se rieron, otros revisaron las exploraciones 10 veces y alguien dijo, escaneen de nuevo antes de que desaparezca por completo. En la profundidad donde se detectó la supuesta forma, comenzaron nuevos trabajos de perforación. Los investigadores intentaban entender con qué estaban tratando, restos de un cuerpo, una huella, una formación cristalina o algo diferente. Pero cuando se extrajo otra muestra, todo cambió. En el centro del trozo de hielo había un elemento oscuro, demasiado ordenado para ser una piedra y demasiado poroso para ser un hueso. Bajo el microscopio, mostró una estructura compleja que recordaba al tejido cartilaginoso. Esto significaba que no estábamos ante una huella, sino ante un biomaterial real. No estaba completamente mineralizado como un fósil y eso complicaba totalmente la datación. La temperatura real de la capa donde se encontraba el hallazgo oscilaba alrededor de -90 °F. Esto prácticamente excluye cualquier actividad metabólica. Sin embargo, cerca de la muestra se registró una ligera huella térmica. Nadie sabía cómo era posible eso. Había muchas suposiciones, una reacción de cristalización, una bolsa geotérmica, actividad bacteriana, pero ninguna de ellas explicaba la estructura completamente conservada del tejido. En ese momento, uno de los geólogos pronunció por primera vez una frase que luego se repetiría una y otra vez. Esto no es una huella del pasado, esto quizás es una huella del presente. Y aunque aún no había pruebas de que el organismo estuviera activo, el simple hecho de que las muestras se encontraran en ese estado significaba una cosa: nuestro planeta todavía guarda secretos para los que la ciencia no está preparada para dar respuesta. Y entre ellos no se encuentran solo preguntas sobre la supervivencia, sino, quizás, sobre la observación de nosotros. El lago Vostok es conocido desde hace tiempo como una formación subglacial única, aislada de la superficie durante más de 10 millones de años.
Con una profundidad de aproximadamente 3 millas, constituye un ecosistema que no ha tenido contacto con el mundo exterior desde la época de los dinosaurios. Precisamente aquí, según algunos científicos, podrían haberse conservado organismos que hace mucho tiempo se consideran extintos. En 2011, Rusia anunció oficialmente la perforación exitosa hasta el lago Vostok. En ese momento, se descubrieron formas únicas de vida microbiana en las muestras de agua, pero parte de los informes nunca se publicó y los experimentos pronto fueron suspendidos. Formalmente, debido a riesgos ecológicos, ahora la atención volvió a centrarse en Vostok, porque un nuevo escaneo mostró que bajo una de las capas de hielo hay algo que por su forma recuerda a una cordillera, una línea gigantesca y sinuosa que se adentra en el lago. Los científicos debatían, podría tratarse de una estructura geológica, pero al compararla con las formas de los cartílagos y las columnas vertebrales de los cetáceos modernos, la coincidencia resultaba inquietantemente precisa. Fue entonces cuando surgió la idea de lanzar un dron subglacial. La misión fue secreta y casi nadie sabía de ella. Pero uno de los ingenieros que participó en el proyecto contó más tarde de forma anónima: vimos una sombra, se movía, no la volvimos a encontrar, pero recuerdo cómo miraba a la cámara. Cuando empezaron a llegar las primeras imágenes de las cámaras subglaciales y las tomas microscópicas de los tejidos, la comunidad científica se dividió. Algunos lo consideraban una sensación, otros una burda falsificación, pero el simple hecho de que la discusión se llevara a cabo a puerta cerrada y no se permitiera en la prensa general decía mucho. Los paleontólogos con experiencia en reptiles marinos expresaron un interés cauteloso. La estructura del tejido recordaba a los ejemplares conocidos de mosasaurios, pero con diferencias que apuntaban a una posible rama lateral en la línea evolutiva. La cuestión no era si existió tal criatura, sino cómo pudo conservarse en un estado tan intacto. Los biólogos de los programas árticos inmediatamente establecieron un paralelo con los hallazgos de mamuts bien conservados en el permafrost de Siberia. Allí se encontraban no solo piel y pelaje, sino incluso sangre en estado semilíquido. Y si esto es posible con los mamíferos, ¿podría existir un escenario similar con los depredadores marinos? Uno de los científicos declaró: este es un descubrimiento que puede cambiar nuestra comprensión de la extinción como fenómeno. Es posible que algunas especies no se hayan extinguido en absoluto, sino que simplemente hayan entrado en hibernación durante millones de años. Esta frase desapareció rápidamente de la transcripción de la reunión y él no volvió a pronunciar palabras similares. Mientras tanto, los geoquímicos descubrieron que en la zona donde se encontró la huella se registró una concentración elevada de metano y sulfuro de hidrógeno, un gas que puede formarse tanto como resultado de la descomposición de materia orgánica como por la actividad vital. La segunda opción sería imposible si esta criatura no estuviera al menos parcialmente viva. Paradoja: cuanto más datos se obtenían, menos información estaba disponible para el público. Se eliminaron decenas de publicaciones, se cerraron foros y se retiraron artículos científicos. Las personas que publicaron fotos e informes o bien se retractaron de sus palabras o bien desaparecieron del espacio público. La desaparición más sonada fue la de una bióloga francesa que trabajaba en una misión internacional bajo el hielo. Tras publicar un informe sobre la probable actividad de los tejidos, voló a una conferencia y no volvió a aparecer. Sus colegas afirmaron que se había tomado unas largas vacaciones, pero nunca volvió a comunicarse, ni en círculos personales ni científicos. En las grandes universidades donde se discutía este hallazgo, las discusiones comenzaron a realizarse sin registros oficiales. Todos los documentos se enviaban personalmente, se imprimían y se almacenaban sin copias digitales. Esto se parecía más al modo de trabajo de laboratorios secretos que a la ciencia abierta. Uno de los periodistas que investigaba el caso notó una curiosa regularidad. Cuanto más cerca estaba una persona del análisis real de las muestras, más rápido perdía el interés en el tema, como si alguien les explicara algo, los amenazara o les mostrara algo que los obligaba a guardar silencio. Mientras en la prensa oficial se hablaba de una reevaluación de los datos, tras bambalinas ocurría algo completamente diferente. Alguien muy influyente quería que este descubrimiento no se hiciera público, al menos por ahora. A pesar del silencio de las estructuras oficiales, uno de los laboratorios en el sur de Chile, independiente y privado, obtuvo acceso a una copia de las muestras entregadas al margen de los canales principales. Su equipo comenzó a investigar el tejido en secreto. Los resultados superaron incluso las expectativas más audaces. La composición del tejido indicaba una resistencia increíble. Contenía proteínas resistentes a cambios extremos de temperatura, así como rastros de lípidos típicos de animales capaces de entrar en anabiosis prolongada. Algunos de estos elementos se encuentran en especies de aguas profundas que sobreviven bajo presiones monstruosas, pero lo más importante es que dentro de los tejidos se descubrieron estructuras similares a células germinales. Esto significaba que las células aún podían dividirse, no activamente, pero sí potencialmente. En el laboratorio no afirmaron que la criatura estuviera viva, pero admitieron que no estaba completamente muerta. Esta noticia se difundió entre varios grupos independientes, pero la reacción fue la misma. Todos exigieron que se detuvieran las investigaciones.
La razón, el peligro de contaminación por microorganismos desconocidos. El motivo oficial parecía lógico. Pero entre los científicos nadie hablaba de virus. Todos hablaban de otra cosa. Si esto es realmente anabiosis, ¿quién sabe qué sucederá si se interrumpe? Los casos de crioconservación en la naturaleza se conocen desde hace tiempo. Ranas, gusanos, algunas especies de peces son capaces de congelarse y tras meses volver a la vida. Pero todos ellos son organismos pequeños. En este caso, se trataba de un ser cuya longitud podía alcanzar los 40 pies. Pero en la Antártida existe un fenómeno único, zonas de calor geotérmico, que se encuentran bajo capas de hielo. Precisamente en esas zonas, teóricamente, es posible la existencia de agua líquida y una temperatura estable incluso cuando la superficie está profundamente congelada. Si la criatura llegó a una de esas zonas ya muerta, pudo haberse conservado. Si llegó viva, pudo entrar en un estado de anabiosis. La anabiosis prolongada es un fenómeno raro, pero posible, especialmente si el organismo está originalmente adaptado a condiciones extremas. Y posiblemente fue precisamente esto lo que permitió la supervivencia de una especie que se consideraba extinta desde hace decenas de millones de años. Pero hay un pero. Si el organismo comenzó a despertar y todos los indicios apuntaban a ello, significa que las condiciones cambiaron y no por casualidad. Los informes finales, recopilados de fuentes dispersas, mostraban un panorama inquietante. La actividad bajo el hielo estaba aumentando. Los datos de las estaciones sísmicas registraban movimientos microscópicos regulares en la zona del lago Vostok. Los sensores térmicos indicaban un aumento gradual de la temperatura. La última señal antes de la desconexión fue que la sonda grabó un breve fragmento de video. La cámara entró en una zona de agua turbia y oscura. Por una fracción de segundo apareció una sombra masiva. Luego, la imagen desapareció. Después de eso, la estación fue completamente desconectada. Todos los científicos fueron evacuados. El acceso está cerrado. En las fuentes oficiales, silencio. Y ahora, en los archivos clasificados, reposa un expediente que no puede ser publicado, porque si se confirma, la humanidad se enfrentará al hecho de que la vida en el planeta no solo es más antigua de lo que pensábamos, sino también más inteligente, más resistente, y no siempre está muerta. A veces, simplemente espera a que el hielo se agriete, y entonces ya será demasiado tarde para fingir que esto es solo una hipótesis científica.